Informativo Mira TV está en ti. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista meridiana. Como siempre, un verdadero placer contar con su amable audiencia. Hoy nos complace presentarles a nuestro invitado. Se trata del abogado Joel Horta. Él es analista político, fue diputado a la entonces Asamblea Legislativa del Estado Miranda y hoy nos complace contar con su presencia acá en los Altos Mirandinos. Bienvenido, Joel, gracias por estar aquí. No, a ti, Daisy, por la invitación y a toda la gente que nos mira. Bueno, tenemos muchos temas interesantes que tratar contigo. Sabemos que pues tú estás inmerso en todo el tema político y muy preocupado además por los asuntos del país, y hoy estamos viviendo una situación muy interesante desde la perspectiva social, económica y política en Venezuela. Pero yo voy a comenzar con una pregunta que quizás se hace mucho, no solamente en Venezuela, sino en el mundo. ¿Por qué el chavismo tiene ya casi 18 años en el poder? Bueno, desde tu perspectiva. Porque en el momento de ruptura que vivió Venezuela cuando el presidente Chávez gana en el 98, permitió meterse hasta en los tuétanos de la mayoría de los venezolanos. La inclusión de un sector que había sido olvidado durante mucho tiempo permitió al presidente Chávez y al chavismo convertirse en una referencia. Porque no olvidemos que los años de mayor movilidad social fueron en los años 70 con el primer gobierno del presidente Pérez y en los 5 años intermedios de la presidencia del presidente Chávez. Luego, con la caída abrupta de los precios petroleros, la muerte del presidente Chávez y la asunción al poder del presidente Maduro, ya el chavismo empezó a transformarse en el madurismo. Y ese madurismo... ¿Tú crees que sí existe un madurismo? Sí. Eso le otorga un tremendo liderazgo a Maduro. Bueno, el madurismo es lo que queda del chavismo. Hay mucha gente que dice, yo soy chavista, más no madurista. Y ese... Pero el chavismo permite que Maduro esté en el poder. Es correcto, pero además el presidente Chávez fue muy hábil en decirle a su gente, parte del legado de Chávez es eso, cómo mantenerse en el poder. Pero no los enseñó a mantener al pueblo contento con... Bueno, es que no es lo mismo pedir agua que dar agua. No es lo mismo pedir alimento que dar alimento. No es lo mismo pedir carretera que dar carretera. Uno puede ser muy bueno en tomar el poder, muy bueno en mantenerse en el poder, pero no en trasladar ese poder a convertido en beneficios para la gente, en salud, en educación, en cultura, en recreación, en seguridad, en las cosas de las que se tiene que ocupar un gobierno. Entonces quiere decir que hay un grupo que es muy bueno para mantenerse en el poder. ¿Y qué pasó con la oposición de Venezuela? Ahí está el detalle. Hemos tenido una oposición errática durante muchísimos años, primero por el ánimo permanente de subestimar a su adversario político. Primero decían, Chávez, no, eso es un loco, eso es un tal. No, Chávez no era ningún loco. Chávez logró lo que logró porque tenía una capacidad de comunicación bárbara con la gente y porque le vendió un proyecto de país a una Venezuela que se sentía defraudada de un modelo que ya había colapsado. Y luego, lo mismo dicen de Maduro. Pues es chofer de autobús y tal. No, ningún chofer de autobús que llegue a ser presidente es bruto. Eso no es así. Y descalifican a Diosdado Cabello y descalifican a Tarek Laizami. No, esos son personas... Entonces, ¿quién ha sido bruta? La oposición. La oposición ha sido muy torpe en el manejo de su agenda política. Lo vimos el año pasado. La oposición sabía, porque además al gobierno le corresponde defenderse, que lo del referéndum revocatorio no iba. Y eso fue una gran ilusión que por supuesto se convierte en frustración. Cuando Ramos Ayudío, que en 6 meses bueno, gobierno. Eso es un error político, porque
Si no lo cumples, quedas como un embustero. Y ahí está, Ramos Alub llegó a tener 14% en las encuestas y ahora tiene 1%. Porque la gente se siente defraudada. Luego, el señor Julio Borges ni siquiera dio 6 meses, sino que dijo que en un mes, por abandono del cargo, salía el presidente. Y de hecho eso fue muy dramático y triste, ¿no? Por Dios, porque uno no puede hablar con mentiras a la gente. Cuando tú estás en un cargo de tanta responsabilidad, tú sabes que Maduro no ha abandonado el cargo, Maduro todos los días ejerce como presidente de la República. A que no lo haga como debe ser, eso es otra cosa. Pero el señor está ahí, eso no es un argumento válido. Entonces la gente, siempre que tú generas muchas expectativas y no las cumples, se traducen en frustración. Y es lo que ha ocurrido, porque además en la MUD hay muchas agendas paralelas. Yo te voy a contar esto y se lo voy a contar a las personas que nos escuchan y nos están viendo hoy. Hace un año el presidente Zapatero vino con un acuerdo a la mesa de diálogo, donde se decía que saldrían los presos políticos, el señor López iría para su casa, bueno, vendrían las elecciones regionales. Que era lo que correspondía. Así es, pero no, es referéndum, porque tienen la mala costumbre de ver la política en blanco y negro, no. Pero eso le ha servido en bandeja de plata las cosas. Es así, porque la política no es en blanco y negro, hay una gama de matices que tú tienes que evaluar para poder decidir por dónde irte. Si el año pasado, en vez del referéndum revocatorio, la oposición se hubiese ido por la agenda electoral, en este momento la oposición tendría entre 18 y 20 gobernaciones. Pero no fue así, ni tuvieron el referéndum ni las elecciones, que no van a ser en el primer semestre, ¿eh? Serán en diciembre de este año, si hay, en diciembre de este año, y nada más para elegir alcaldes y gobernadores. Acuérdense que no habrá ni consejo legislativo ni consejos municipales. Con tantos factores políticos de experiencia, partidos de 70 años como COPEI, por ejemplo, y Acción Democrática, ¿cómo no visualizar esto que pasó? O sea, no entiendo. No hay quienes piensen en esos sectores políticos. Porque yo tengo un amigo que dice algo muy simpático, dice, es que él es andino, y dice, es que son tan inteligentes que son muy brutos. Porque cuando tú te sientes sobreestimado y subestimas a tu adversario, es así, estás frito. Porque cuando tú vas a una batalla, ahorita, por ejemplo, el 12 de febrero, que se celebró la batalla de la victoria, el Día de la Juventud. Bueno, nosotros le ganamos a 2.500 realistas con 150 muchachos. ¿Por qué? Bueno, porque despreciaban a esos muchachos. Y los muchachos iban restiados a mantener su poder. Como está ahorita el gobierno restiado en mantenerse en el poder. Entonces empieza la gente, es que ahora los partidos políticos y tal, aquí toda la vida hubo dos polos. AD, COPEI y la izquierda, que tenía un 10%, un 5%, entre un 5 y un 10% histórico. Eso era lo que tenía. Ahora tiene un 20% la izquierda. Que con eso se mantiene el poder. Claro, por supuesto. Bien disciplinado. Bien disciplinado y bien administrado. El 80%, bueno, la MUD como MUD aparece en las encuestas con un 10%, el PSV con un 12%. Y luego el resto de los micropartidos con 5%, 7%. Y, ojo, igual pasa con los candidatos presidenciales. Que hay muchos dentro, ¿a quiénes conoces tú dentro de la unidad, los factores adversos al gobierno? No, yo los conozco a todos. Pero más o menos están por ahí trabajando. Y gracias a Dios en el gobierno conozco a mucha gente también. Porque es que, bueno, ¿quiénes aspiran a ser presidente? Aspira Enrique Capriles Radonsky, aspira Leopoldo López, aspira Henry Falcón, aspira Henry Ramos Alub, aspira María Corina Machado, aspira eso de la MUD. Pero hay otros factores que no son la MUD, que también, ojo, que es una generación de hombres que no han llegado al poder, y yo puedo decir, a mi entender, que están trabajando, porque entendieron que le dieron el testigo a una generación que no supo administrar eso. Hablando de ese testigo, parte de esa generación y parte de los profesionales y los jóvenes que se están graduando en las universidades de Venezuela están
emigrando, se están yendo. ¿En qué se va a convertir nuestro país? En un país de personas mayores y quizás quienes no se prepararon y quienes no han aprovechado la oportunidad, jóvenes que no tienen cómo asumir las riendas del país. En la próxima parte de la respuesta de nuestro invitado, les recuerdo que estamos con Joel Horta, abogado y analista político, hoy conversando acerca de la agenda que está viviendo nuestro país. Sigan con nosotros. Informativo Mira TV está en ti. Seguimos, amigas y amigos, con la entrevista. Hoy está conversando con nosotros Joel Horta. Quedamos pendientes para conversar con Joel acerca de lo que significa para un país ese éxodo de jóvenes que está viviendo nuestro país. Es una pena que el Estado venezolano invierta tanto dinero en formar a los jóvenes profesionales para que emigren. Ahora, yo tengo fe en que eso es un tema que se revertirá fácilmente porque las sociedades no se suicidan y ¿cómo así? los países buscan salida. Tú no has visto un suicidio colectivo. Se mataron 30 millones de venezolanos entristecidos y enfurecidos por la situación política. No, los países buscan alternativas y buscan salida. Y la juventud venezolana no se parece o no se diferencia mucho, quiero decir, de, por ejemplo, la juventud italiana, que en un momento le preguntaron a Berlusconi, pero bueno, ¿qué hacemos si aquí no hay posibilidad de comprar un auto, de comprar una casa? Un poco situación más o menos similar a lo que ocurre con los jóvenes de los sectores medios de la población. Y Berlusconi le dijo, bueno, yo les recomiendo que se vayan de Italia. A los jóvenes nuestros no le han dicho, váyanse de Venezuela, pero sí, con mucha habilidad, han aprovechado el poder formarse en Venezuela para luego ir a tomar experiencias de posgrado, de su primer empleo, de trabajo fuera del país. Pero les va a corresponder regresar, porque este país es de la gente joven, es de los profesionales que en su momento tendrán que venir a ocupar los cargos de dirección en la empresa petrolera, en las aerolíneas, en las empresas de telecomunicaciones, en los servicios asistenciales, médicos asistenciales, como catedráticos en las universidades del país. Entonces, lo que hay es que tener confianza en que hay tiempos. Al gobierno del presidente Nicolás Maduro le queda hasta diciembre del 2018. Y tomando en consideración que se ponga de manifiesto la inteligencia emocional de la oposición. La oposición. Que hagan. No, ahí está. ¿Qué hacer en este momento? Sí, pero además, ya la población pueden inventarle carnet de la patria, CLAP, lo que sea. La gente tomó una decisión y tiene una orientación hacia un cambio de gobierno. Pero además, eso va a permitir que decante el ánimo político, porque no creas que dentro del gobierno no hay grandes discrepancias. Ahí hay, primero hubo un triunvirato, que era Ramírez, el presidente Maduro, y el diputado Cabello. Ahora hay un nuevo triunvirato, porque ya no está Ramírez, ahora es el vicepresidente, quien tiene mucho poder. Y dicen que están dejando por fuera también a Diosdado. Bueno, ahí hay una pelea. Yo no creo que lo puedan dejar por fuera, porque es un factor de poder y es un hombre vital. Por ejemplo, dentro de los posibles candidatos presidenciales del PSUV, estaría él. Es el que tiene mayor puntaje. Y Tarek El Aissami, ahora, que lo están metiendo por los Claro, pero eso genera la pugna. Y ahí vienen cosas interesantes por suceder. Lo que sí quisiera transmitir y dejar claro es que no se pueden seguir buscando rutas distintas a las electorales. Porque es que no ha dado resultados. Las veces que la oposición ha querido meterse por unas vías convulsas, han salido con las tablas en la cabeza. Y el CNE, la posición del CNE, bueno, todo este detalle. La posición del CNE es la que tiene que tener. Porque, por ejemplo, esto de los partiditos y tal, para reinscribirse, bueno, vayan a reinscribirse, los que tengan los votos y los militantes y la organización y los reales, lo pueden hacer. Los que no, desaparecerán, porque aquí también hay una cantidad de partidos de maletín, que también hay que decirlo,
que solo servían para llegar a acuerdos y para meter algunos diputados suplentes, concejales suplentes, para darle un poco de tarjeta, para llegar a algunos, pero ¿acuerdos políticos o acuerdos de otro tipo? Acuerdos de todo tipo, acuerdos políticos, acuerdos electorales y acuerdos de contratos cuando se ganara la alcaldía, hablando económico. Claro, hablando con toda la sinceridad. Lo mismo pasa en el polo patriótico. El sueño del presidente Chávez era un partido de izquierda, el PSUV, y un partido de derecha, todo lo demás. ¿Por qué? Porque bajo el concepto de la burguesía y tal, en el concepto del chavismo, siempre el socialismo le ganaría a la derecha. El problema es que un gran bloque social se desmovilizó, descontento con el chavismo, a una masa independiente que no cree en partidos. Esa masa independiente tiene un punto bien interesante en este momento, porque fíjate, por ejemplo, está la Mesa de la Unidad, que es un compendio de partidos, que ya tienen cada uno su visión ideológica, pero también hay otros factores que pareciera que no están, digamos, inclusive ni siquiera negociando con el gobierno nada, ni con la posibilidad de entrar en la mesa de diálogo, ni hablando con el Vaticano, ni en ninguna parte, pero que son una realidad, que existen y que están ahí. Por ejemplo, sabemos esos factores que acabamos de mencionar, como Claudio Fermín, Eduardo Fernández, que ellos no estaban dentro de la mesa, pero están haciendo su jugada política, ¿no? Están haciendo su trabajo y no cayeron en la trampa en la que cayó la MUD, porque la MUD decía diálogo con la participación del Vaticano. Bueno, el Papa manda un mediador, entonces a los meses, no, es que ahora no queremos, el Papa es comunista, han tenido la locura, han llegado a la locura, no, es que el Papa es comunista, no, lo que pasa es que todos llegaron con una agenda, todos, no, yo quiero que me saques este preso, tú este mío, yo quiero que me resuelvas este problemita. No una agenda común, sino una agenda particular, individual de cada sector y de cada grupo, y eso es lo que ha debilitado a ese sector opositor. Ojalá reflexionen, yo creo que lo van a hacer por imposición. O sea, no se pusieron de acuerdo para negociar. Ojo, y lo que van a negociar y a los acuerdos que van a llegar hoy es al mismo acuerdo que han podido llegar hace un año cuando el presidente Zapatero lo propuso, porque eso estaba planteado en esos términos. Aspiramos la mayoría de los venezolanos que por el bien de la República se logren poner de acuerdo y entiendan que tú con el que tienes que dialogar es con tu adversario. Cuando uno se va a divorciar, tienes dos vías: o busca un abogado y vas a perder la mitad de tu patrimonio construido con tu mujer o con la pareja, ¿verdad? O decir, no, yo no quiero aquí ningún abogado, vamos a ponernos de acuerdo entre nosotros. Ahora, por eso somos civilizados. Es que hay temas precisamente que yo digo que son tan patéticos, perdóname la palabra, que se tenga que hacer una mesa de diálogo con intervención del Vaticano para que se le reconozcan las atribuciones, por ejemplo, del Parlamento. Es una cosa... Bueno, por eso, pero con expresidentes que sabemos los afectos que tienen no con la oposición, eso es mentira, porque todos fueron beneficiarios. Cuando uno revisa las gestiones de los expresidentes que están en la mesa de diálogo, todos fueron beneficiarios de las bondades del precio petrolero en su momento, y el presidente Zapatero logró para España grandes cantidades de dinero a través de compra de equipos militares, y el presidente Fernández con el Petrocaribe, y el presidente Torrijos de Panamá. Entonces, ellos tienen una vinculación con el gobierno, y el gobierno hábilmente los convoca, y el Vaticano, como iglesia, no le toca a otra. Bueno, me llamaron, aquí estoy yo. Ahora, es que este gobierno ha tenido una situación geopolítica muy interesante y precisamente... Bueno, la construyó Chávez muy hábilmente. Muy hábilmente. Precisamente me gustaría que tú nos comentes tu opinión, por ejemplo, con temas como la posible activación de la Carta Democrática, con temas como que se llame a otros factores que no son precisamente nacionales a que ayuden a Venezuela a resolver. Inclusive la posibilidad de que Trump sí va a tener la fortaleza de meterse aquí y mandar los marines. Ese tipo de aspiraciones. Mira, algunos factores. Esas son puras locuras. El que crea que aquí va a venir Rambo con un cuchillo en la boca a acabar con las milicias bolivarianas y tal, eso es de loco. Eso es lo mismo que decir que el Papa es comunista, igualito. Pero luego, pensar, por ejemplo, que hay una posibilidad distinta de resolver nuestros asuntos entre el gobierno y factores de la oposición es impensable. Aquí lo que nos queda es
sentarnos a conversar, aunque ahorita las encuestas, el diálogo está por el suelo, porque, bueno, está... Porque hasta ahorita prácticamente no ha tenido ningún fruto. Porque no se ha logrado nada, pero al final, mire, en las guerras, después de las guerras más cruentas, ¿qué sucede? La gente tiene que sentarse la gente tiene que sentarse, ponerse de acuerdo, mira, esto es tuyo, esto es mío, esto lo vamos a resolver así, y eso va a ocurrir en el país. Y que ojalá que se siente en Venezuela antes de una guerra, porque eso sí sería nefasto para todos. Vamos para allá, yo estoy convencido que no vamos para allá. Aquí hay mucha gente sensata que está convocando a sus mejores voluntades para resolver eso. Lo que sí es que aislar a los radicales de lado y lado, porque en el chavismo también hay sus María Corina. Tu toque. No, sí, claro, los radicales, pues, los hay. Y entonces eso hay que suavizarlo, evitarlo. Creo que hay que incorporar a actores que tienen mucho más experiencia en todos estos temas y que permitirían que las cosas avanzaran con mayor fluidez. El primer acuerdo, creo que en definitiva van a ser las elecciones a gobernadores y alcaldes. Que es realmente diciembre. Una salida... Bueno, es una válvula de escape. Pero además, creo que se van a hacer concesiones en el tema económico para permitir que la gente respire un poquito con el tema de los alimentos, con el tema de las medicinas, que le voy a recomendar a la mesa de la unidad, no hablen de canal humanitario, porque el canal humanitario para el gobierno es humillante. Es humillante, porque aquí no se necesita ningún canal humanitario, aquí lo que se necesita es que le paguen a los proveedores de las medicinas, a los laboratorios, que le deben una fortuna, 6.000 millones de dólares. Para que traigan las medicinas y vendan. Y luego ponerse de acuerdo con lo que ellos llaman los oligarcas, pelucones, no sé qué y tal, para que produzcan. Que son los que tienen los medios de producción y esa es la realidad. Y desde el punto de vista económico, que ese dólar de embuste a 10, que lo que permite son guisos... Corrupciones. Más nada, guisos monumentales, lo eliminen y sinceremos la economía. Si nosotros hacemos eso, este año terminamos el 2017 en sana paz, todo el mundo se caerá a cuchillo en unas internas dentro de la MUD para ser candidato en el 2018, 6 meses antes tienen que preparar esas internas, en agosto inscriben la candidatura y en diciembre se tiene el nuevo presidente y ¡san! Se acabó. Lo demás son historias de hadas. Joel, muchísimas gracias, de verdad que interesante conversación y ojalá que eso pase, que gracias sea una premonición. Va a ser así. Y que vamos a hacer un programa y decir, mira, ¿te acuerdas lo que te dije? Así es. Muchísimas gracias, Joel. Y feliz, mañana es el Día de los Enamorados, ¿qué opinas del amor? Bueno, un beso. Que hay que amarse mucho. Yo soy un gran enamorado, hagamos el amor, jamás la guerra. Eso es. Muchísimas gracias a Joel Horta, analista político, por esta interesantísima conversación y ustedes, nuestros queridos televidentes, por habernos acompañado una vez más. Nos despedimos a nombre de Andrea León y Lourdes Navas en la producción y que tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes. Daisy Oropesa, les deseamos una maravillosa tarde. Felicidades, gracias por estar con nosotros. Bueno. Mira TV está en ti.